Rondaba la medianoche y yo me encontraba de viaje de negocios en el extranjero cuando recibí la llamada de mi esposo Ernesto diciendo: «Hola, no voy a andarme por las ramas, querida, quiero que nos divorciemos y lo quiero ya». Me quedé paralizada como una estatua de sal. Y solo pude responder con un simple «¿Qué?». De alguna manera, siempre había sospechado que este día llegaría, pero jamás imaginé que lo haría mientras yo estaba fuera del país. «¿Qué quieres decir? ¿Puedes explicarlo bien?», pregunté, tratando de procesar sus palabras. Ernesto soltó una risa burlona. «Tal vez no lo hayas notado, pero tengo una amante. Es más joven y más hermosa que tú. Incluso tenemos un hijo juntos». Permanecí en silencio mientras él continuaba hablando con total descaro. «Así que quiero que nos divorciemos para poder vivir con mi amante y nuestro hijo. Ya vendí la casa y el auto». Ernesto esperaba ansioso mi reacción después de su audaz declaración. Tomé una respiración profunda y respondí con frialdad: «Está bien. Todo dicho entonces». «¿Eh?», murmuró, sorprendido. Esperaba que rompiera en llanto y le rogara que no lo hiciera. Si pensaba que iba a suplicarle, era un ingenuo. Llevaba tiempo preparándome mentalmente para algo así que sus palabras no me sacudieron en lo más mínimo. Varios días después, cuando regresé a casa, me encontré con un Ernesto frenético esperándome en el aeropuerto. «Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Carla y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de personas guerreras como yo tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube». Cuando todo ocurrió tenía 32 años y era ama de casa. Nací y crecí en una familia de clase media común y corriente, pero desde pequeña me apasionaban los idiomas. Desde la primaria tomé clases de francés y me encantaba aprender la lengua. En la secundaria, me destaqué en inglés y tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Francia cuando estaba en la preparatoria. Sin darme cuenta, empecé a soñar con trabajar en una empresa internacional. Para hacer realidad mi sueño, ingresé en la Facultad de Negocios de una prestigiosa universidad. Durante mis estudios, también pasé un tiempo en Francia perfeccionando mis habilidades lingüísticas y formándome en el ámbito empresarial. Trabajé arduamente durante el proceso de búsqueda de empleo y, aunque no fui aceptada en mi primera opción, recibí una oferta de mi segunda opción, una empresa internacional. En ese momento, tanto mi familia como yo estábamos eufóricos. «Tal como lo esperaba de ti, Carla. Eres una hermana de la que puedo estar orgullosa. Cuídate mucho y da lo mejor de ti en este nuevo comienzo», me dijo mi hermana con cariño. Asentí, agradecida por el apoyo de mi familia. Sin embargo, una vez que comencé a trabajar, descubrí que el empleo era mucho más exigente de lo que había imaginado. Aunque la empresa tenía una buena reputación por cuidar a sus empleados, los estándares de calidad eran extremadamente altos. En mis primeros años, cuando aún era inexperta, tuve que quedarme hasta tarde en la oficina con frecuencia. Afortunadamente, contaba con supervisores y colegas increíbles que siempre me apoyaban. Y, sobre todo, amaba mi trabajo. Era justo lo que siempre había querido. Después de varios años de esfuerzo y dedicación, mis logros fueron reconocidos y poco a poco me asignaron tareas más importantes. Mis amigos solían decirme cosas como: «Estás en camino de convertirte en una mujer de negocios muy exitosa. Eres increíble, toda una mujer fuerte». Aunque los demás me veían como una persona firme y determinada, en realidad tenía un lado tierno que casi nadie conocía. Me encantaban las cosas lindas, coleccionaba mercancía de mis personajes favoritos y dormía con peluches. Como mi trabajo era demasiado demandante, renuncié a la idea de tener una mascota, pero disfrutaba visitar cafés donde se permitían gatos e iba a visitarlo en mis días libres para relajarme y quitarme el antojo de uno. A medida que me acercaba a los 30, la gente a mi alrededor empezó a casarse. Muchas de mis amigas tenían hijos. En cada boda a la que asistía, alguien me decía: «Tú deberías casarte pronto también». Pero mi única respuesta era: «Estoy demasiado ocupada con el trabajo». No podía desarrollar sentimientos románticos por mis colegas o socios de negocios, y no tenía oportunidades para conocer a nadie nuevo. ¿Acaso estoy destinada a quedarme soltera?
Me pregunté en más de una ocasión. Sin embargo, en ese momento, pensaba que no era tan malo vivir para trabajar. Un día, asistí a la boda de una amiga más. Como de costumbre, aplaudí a la feliz pareja, pero por primera vez sentí cierta inquietud. Ya había pasado los 30 años. Si realmente quería casarme, debía empezar a buscar a alguien pronto. Después de la ceremonia, la recepción se llevó a cabo en un bar. Estaba sentada sola en la barra, bebiendo y observando a los invitados reír y conversar. Los recién casados sonreían tímidamente mientras recibían felicitaciones. En ese momento, una voz desconocida me sacó de mis pensamientos. ¿Estás sola? ¿Puedo sentarme a tu lado? Me sobresalté. La voz era agradable, de esas que resultan encantadoras al oído. Sí, por supuesto, respondí, volviéndome para ver al hombre que se había sentado junto a mí. Era de mi estatura. Yo soy bastante alta para una mujer, así que me sorprendió un poco. Parecía más joven que yo. Su rostro era común, en el buen sentido, no era particularmente apuesto, pero tenía un aire tranquilo. Algo en él no coincidía con lo sofisticado de su voz. ¿Viniste por la boda? Me preguntó. Sí, soy amiga de la novia. Yo soy amigo del novio desde la secundaria. ¿Te gustaría tomar algo conmigo? Asentí y comenzamos a conversar mientras bebíamos. Vaya. ¿Trabajas en esa empresa internacional? He oído hablar de ella, es increíble. Para alguien como yo, que solo es un vendedor en una pequeña empresa, eres como alguien de otro mundo. El hombre, que se presentó como Ernesto, era fácil de tratar. Hablamos durante horas y antes de despedirnos, intercambiamos nuestros contactos. Después de eso, comenzamos a vernos en privado. Ernesto tenía 2 años menos que yo. Trabajaba en ventas en una empresa pequeña y tenía una personalidad tranquila y amable. Era un buen oyente y sabía cómo hacer cumplidos. Me encantaba hablar con él. Después de varias citas, Ernesto me confesó sus sentimientos y yo acepté con felicidad. Aunque su salario anual era menos de 1/3 del mío, eso no me importaba en absoluto. A medida que avanzaba nuestra relación, comencé a verlo con ternura. Si lo hubiera considerado alguien fuerte o impresionante, tal vez me habría decepcionado en algún momento. Pero como lo veía como una persona adorable, podía perdonar sus pequeñas imperfecciones. Me parecía encantador verlo esforzarse tanto y cuando me decía cosas como, quiero probar tu comida casera, yo felizmente accedía a cocinar para él. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, Ernesto me sorprendió con un anillo y me dijo: me encanta que siempre seas tan genial, pero a veces también tierna. Si quieres, me gustaría que te casaras conmigo. Aunque estaba sorprendida, acepté el anillo con alegría. Gracias, Ernesto. Cuidémonos el uno al otro como esposo y esposa. Ernesto saltó de felicidad y dijo: sí. Yo sonreí al verlo tan emocionado. Después de eso, conocimos a nuestras respectivas familias para anunciar nuestro compromiso. Los padres de Ernesto eran personas amables y sencillas, y dieron su bendición a nuestra unión. Mi familia también mostró su apoyo y le dijeron a Ernesto: por favor, cuida bien de nuestra hija. Mi hermana, que ya estaba casada, se me acercó en privado y me dijo en tono de advertencia: es justo el tipo de persona que elegirías, con tu debilidad por las cosas adorables. Pero no lo consientas demasiado, ¿de acuerdo? Me reí ante sus palabras y le respondí: lo sé. Y así comenzó nuestra vida juntos. Cuando nos casamos, decidí comprar un condominio. Fue una compra grande y requería valentía, pero pensé que sería lo mejor para el futuro. Elegí una propiedad un poco más grande, en caso de que en algún momento tuviéramos hijos. Pensé que nuestra vida juntos sería dulce y feliz. Sin embargo, estaba a punto de enfrentarme a la dura realidad. Ernesto apenas sabía hacer las tareas del hogar. Había vivido con sus padres hasta el matrimonio y dependía completamente de su madre para todo. Así que pensé que no podía culparlo y traté de enseñarle: Ernesto, ahora que estamos casados, compartamos las tareas del hogar. Si no sabes cómo hacer algo, te enseñaré.
Pero en lugar de mostrarse dispuesto a aprender, Ernesto frunció el ceño y dijo: «Ahora que estamos casados, ¿no deberías encargarte tú de la casa?». Puse mi mejor cara seria y respondí con firmeza: «No. Tengo un trabajo exigente y sería un problema si no puedes ocuparte ni siquiera de la casa. Vamos, levántate. Te enseñaré a usar la lavadora». Así fue como, con mucha paciencia, le enseñé los conceptos básicos de las tareas domésticas a un Ernesto bastante renuente. Sin embargo, con el tiempo, Ernesto comenzó a hacerlas cada vez menos. Aunque empezó a encargarse de la limpieza y la colada, siempre dejaba todo a medias, y al final yo tenía que rehacerlo. Cocinar era un desastre, así que terminé preparando la comida con antelación para evitar problemas. No quería ser demasiado dura con él, para no desanimarlo, así que traté de elogiarlo incluso cuando su trabajo era mediocre. Pensé que un enfoque de motivación funcionaría mejor. Pero Ernesto aprovechó mi paciencia y se volvió cada vez más negligente. Hasta que un día, ya no pude soportarlo más. «Ernesto, deja de depender tanto de mí. Aprende a hacer las tareas del hogar correctamente. Estoy ocupada con mi trabajo y mis viajes de negocios, así que necesitas ser capaz de manejar las cosas por tu cuenta, ¿de acuerdo?». Ernesto hizo un puchero y me miró con molestia. «¿Qué te pasa? Has cambiado desde que nos casamos. Siempre estás regañándome. Ganas buen dinero, así que si te molesta tanto, ¿por qué no contratamos a alguien para que haga el trabajo por nosotros?». Me quedé atónita. Por mucho que ganara más que otras personas de mi edad, el dinero se acabaría si lo gastábamos irresponsablemente. Pero por más que intenté hacerle entender, Ernesto nunca quiso colaborar. Un día, aproximadamente un año después de nuestro matrimonio, llegué a casa y encontré a Ernesto sentado en el sofá, pálido y con una expresión preocupada. «Ernesto, ¿qué pasa? Tienes mala cara». Ernesto suspiró y finalmente confesó: «Mi empresa va a la quiebra debido a la recesión. Estaré desempleado el próximo mes». No pude evitar exclamar: «¿Qué?». En los últimos 6 meses, había notado que Ernesto hacía más horas extras, pero no tenía idea de que su empresa estuviera en tan serios problemas financieros. «¿Y qué piensas hacer para encontrar otro trabajo?». «Lo pensaré después. Ahora estoy cansado y emocionalmente agotado, así que necesito tiempo para descansar». Decidí dejarlo tranquilo. Pensé que no había necesidad de apresurarlo, como él mismo había dicho. Pero después de que la empresa de Ernesto quebró y dejó de trabajar, pasó todo el día jugando videojuegos. Cuando llegaba tarde del trabajo, no había hecho ninguna tarea del hogar. Lo único que veía al entrar era la espalda de Ernesto, absorto en sus juegos. Esto se prolongó durante meses y mi paciencia comenzó a agotarse. «Ernesto, ¿no crees que ya has descansado suficiente? ¿No es momento de empezar a buscar trabajo?». Pero Ernesto respondió con total despreocupación: «Quiero pensar bien en mi próximo trabajo. Ahora que lo pienso, en mi empleo anterior solo me explotaban. La próxima vez quiero un trabajo donde pueda, no sé, lograr una autorrealización o algo así». Tuve que contenerme para no gritar: «¡Qué tontería!». No podía obligarlo a trabajar si no quería, así que terminé haciéndome cargo de él incluso después de que se le acabaran los beneficios por desempleo. Un día, en un tono sarcástico, le dije mientras seguía pegado a la pantalla: «Si tanto te gustan los videojuegos, ¿por qué no intentas hacer streaming? Tal vez podrías ganar algo de dinero». Los ojos de Ernesto se iluminaron. «Eso es. Como siempre, Carla, eres muy inteligente. Lo intentaré. Tengo un buen presentimiento sobre esto». Me pregunté si esto sería algo bueno. Al menos, Ernesto, que hasta ese momento solo había estado holgazaneando, mostraba un poco de motivación. «Entonces, cómprame una PC y el equipo para transmitir en directo». Me sorprendió su descaro. «¿Qué? Es obvio, ¿no? No tengo ahorros suficientes. Estoy hablando en serio, así que por favor cómpramelos». A regañadientes, terminé comprándole lo que pidió. Después de todo, pensé que en cuanto viera la realidad, se daría cuenta de que no era tan fácil y se pondría a buscar un trabajo de verdad. Sin embargo,
Unos meses después, ocurrió algo inesperado. Sorprendentemente, Ernesto se hizo popular como streamer de videojuegos. Su canal empezó a posicionarse en los rankings y, al revisar los comentarios en línea, me di cuenta de que tenía buenas críticas. Su voz es agradable y es gracioso lo malo que es en los juegos, decían algunos. Su audiencia creció rápidamente, tanto hombres como mujeres lo seguían. Por cierto, Ernesto ocultó parte de su rostro en las transmisiones y nunca mencionó que estaba casado. ¿Ves? Cuando me lo propongo puedo conseguir cualquier cosa. Por fin el mundo reconoce mi talento natural. Ernesto estaba exultante. Sin embargo, no mostró ni un ápice de gratitud hacia mí por haberle comprado el equipo ni por haberlo apoyado hasta que logró tener éxito. Ernesto, me alegra que estés teniendo éxito, pero ¿podrías contribuir con algo de tus ingresos como streamer a los gastos del hogar? Desde que se le acabaron los beneficios por desempleo, Ernesto no había aportado ni un centavo a los gastos de la casa. Pensé que ahora que estaba ganando dinero, lo lógico era que contribuyera, así que decidí hablarlo con él directamente. Pero su respuesta me dejó helada. Pero si tú puedes cubrir los gastos con tu sueldo, ¿para qué voy a contribuir con mi dinero? Mejor mantenemos nuestras finanzas por separado. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero Ernesto realmente se quedó con todos sus ingresos y no aportó nada a la casa. Para ese entonces, ya no quedaba nada del Ernesto sincero y cariñoso que había conocido cuando empezamos a salir. Se había vuelto completamente dependiente de mí. Por cierto, en esa época compré un coche. Era un auto de lujo que pagaba con un préstamo y solo lo usaba los fines de semana, pero lo apreciaba como una de mis posesiones más valiosas. Un día, Ernesto me dijo con total naturalidad: «Oye, déjame manejar tu coche también». Le respondí con lógica. «Pero tú solo transmites desde casa. No necesitas un coche para trabajar, ¿verdad?». Sin embargo, Ernesto insistió: «Estamos casados, así que está bien». Al final, le terminé dando las llaves. A partir de ese momento, Ernesto empezó a salir con el coche durante los días de semana, cuando yo no estaba en casa. Mientras tanto, su popularidad como streamer seguía en ascenso y cada vez tenía más seguidores. Como su fama aumentaba, su vida privada se volvió más extravagante. Comenzó a vestir ropa de diseñador y a frecuentar lugares exclusivos. Yo veía con tristeza cómo Ernesto había cambiado. Sin embargo, seguía diciéndome que éramos marido y mujer, así que continué con esa vida durante varios años. Al llegar a nuestro 4º año de casados, me asignaron puestos más importantes en el trabajo y comencé a tener más viajes de negocios al extranjero. En ocasiones, me ausentaba de casa desde unos pocos días hasta 3 semanas. Pero cuando volvía, lo único que me esperaba era una casa convertida en un basurero. Ernesto pasaba todo el día encerrado en su habitación transmitiendo en vivo. Seguía dependiendo completamente de mí para todo. No había casi ninguna conversación entre nosotros como pareja. Fue entonces cuando empecé a preguntarme: ¿por qué sigo casada con Ernesto? Decidí comenzar a recopilar pruebas para el divorcio y hacer los preparativos necesarios. Un día, antes de salir en otro viaje de negocios, le avisé: «Ernesto, mañana me voy de nuevo al extranjero. Nos vemos a la vuelta». Él no respondió, solo seguía jugueteando con su teléfono. Tomé mi vuelo y me dediqué a trabajar en mi destino. Sin embargo, en la 10ª noche del viaje, recibí una llamada inesperada de Ernesto. «Hola, Ernesto». Considerando la diferencia horaria, aquí es medianoche, dije, con los ojos entrecerrados por el sueño. Pero lo siguiente que escuché me despertó por completo. «Oye, Carla, quiero que nos divorciemos». Me congelé. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero nunca imaginé que Ernesto me lo diría mientras yo estaba de viaje. «¿Qué quieres decir? Explícate bien». Ernesto soltó una risa burlona y continuó: «Tal vez no te diste cuenta, pero tengo una amante. Es más joven y más bonita que tú. De hecho, ya tenemos un hijo juntos». Permanecí en silencio. «Así que quiero que nos divorciemos para poder vivir con mi amante y nuestro hijo».
Y ya vendí la casa y el coche. Ernesto, quien esperaba ansioso mi reacción ante su audaz declaración, recibió de mi parte una breve respuesta. Está bien. Murmuró Ernesto, sorprendido. ¿Esperaba que me pusiera a llorar y armar un escándalo? ¡Qué ingenuo! Llevaba mucho tiempo preparándome mentalmente para esto, así que nada de lo que dijera podría afectarme. ¿Quieres divorciarte, verdad? Perfecto. Hay unos papeles de divorcio ya firmados en el cajón de la sala. Solo tienes que presentarlos. Dije esto con total naturalidad, a lo que Ernesto reaccionó con un tono desafiante. ¿Tenías los papeles de divorcio listos? Bueno, tu preparación me facilitó las cosas. Y con arrogancia, añadió. En fin, esto es un adiós. A ver cómo te las arreglas siendo una mujer abandonada por su esposo. Conteniendo la risa, simplemente respondí. Sí. Bueno, me voy a dormir. Adiós. Colgué sin darle oportunidad de responder y bloqueé su número de inmediato. Luego, llamé a mi hermana para pedirle un favor y dormí profundamente hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, volví a sumergirme en el trabajo y me enfoqué en mis tareas hasta el último día de mi viaje. Finalmente, era hora de regresar a casa. Viajaba en asiento de clase ejecutiva, cortesía de mi empresa. Era tan cómodo que dormí profundamente durante el vuelo. Cuando el avión aterrizó y recogí mi equipaje en el aeropuerto, me dirigí hacia la salida de la terminal. De repente, alguien se acercó corriendo y gritando mi nombre. Carla. Era Ernesto, con una expresión frenética en el rostro. Oh, ¿qué haces aquí? No recuerdo haber pedido que me vinieras a recoger, dije con frialdad. Pero Ernesto comenzó a hablar atropelladamente, casi gritando. ¿Qué has hecho? El coche, la casa. ¿Por tu culpa, yo? Retrocedí un poco, desconcertada por su actitud. No entiendo de qué hablas. Estoy cansada, ¿puedo irme ya? Bostecé y traté de caminar para alejarme de él, pero Ernesto se interpuso en mi camino. Espera. Escúchame. Lo miré con indiferencia. Está bien, explícame. Ernesto comenzó a hablar rápidamente, casi sin respirar. Primero, ¿presenté los papeles de divorcio? Ajá, respondí distraídamente mientras revisaba mi teléfono, sin siquiera mirarlo. ¿Me estás escuchando? Exclamó frustrado. Sí. Continúa. Cuando volví a la casa para reunirme con el agente inmobiliario, habían cambiado la cerradura y no pude entrar. ¿En serio? Dije con fingida sorpresa. Y cuando intenté ir a otro lado, vi que mi coche tenía un candado de seguridad en las ruedas y no podía moverlo. Intenté llamarte, pero me bloqueaste. Sí, eso es cierto, respondí con total calma. Ernesto comenzó a pisotear el suelo con rabia. ¿Fuiste tú quien bloqueó la casa y el coche? ¿Cómo lo hiciste si estabas en el extranjero? A lo que respondí con una sonrisa tranquila. Le pedí el favor a mi hermana. Los ojos de Ernesto se abrieron de par en par. ¿Tu hermana? Sí. Dijiste que habías vendido la casa y el coche, ¿verdad? Pero cuando mi hermana revisó, ambos seguían en perfecto estado. Supongo que solo estabas fanfarroneando sobre la venta. Probablemente solo estabas en la fase de pedir presupuestos a los agentes inmobiliarios, ¿cierto? El rostro de Ernesto se puso rojo de nuevo. Bueno, eso es cierto, pero ¿estaban a punto de venderse? No, en realidad no podías haberlos vendido, respondí con exasperación. Tanto la casa como el coche están a mi nombre, y todos los documentos necesarios para la venta están guardados en casa de mis padres. La expresión de Ernesto se quedó en blanco. ¿Qué? ¿Acaso creíste que cualquiera podía vender una casa o un coche con solo decir, los vendo, sin ser el propietario legal? Por supuesto que los compradores tienen que verificar la identidad del dueño legítimo y hacer el papeleo correspondiente, ¿no? Ernesto abrió y cerró la boca como un pez, sin saber qué decir. Durante todo nuestro matrimonio, siempre me dejaste a mí todos los trámites complicados. Por eso ni siquiera entiendes algo tan básico.
Cuando dije esto con desprecio, los ojos de Ernesto se desorbitaron de furia. Si sabías que no se podían vender, ¿por qué pusiste los candados en la casa y en el coche? Por tu culpa no pude entrar en la casa ni usar el coche, fue terrible. Suspiré con fastidio. ¿Quién en su sano juicio dejaría entrar a su casa a alguien que le puso los cuernos, tuvo un hijo con otra mujer y luego pidió el divorcio? Lo mismo con el coche. Como están a mi nombre, simplemente tomé medidas de seguridad. Ernesto me miró con los ojos inyectados en sangre. ¿Y esa mirada? No tengo la culpa de que no puedas vender mis propiedades a tu antojo. Furioso, Ernesto gritó. Eres una amargada. Eso es lo que siempre detesté de ti. Actúas como si pudieras hacerlo todo tú sola, eres insoportablemente soberbia para ser una mujer. Permanecí imperturbable y respondí con calma. Oh, sí. Entonces, en primer lugar, no debiste casarte conmigo. Ernesto soltó una risita burlona y dijo con arrogancia. Obviamente fue solo por tu dinero. El único mérito que tenías era que trabajabas en una empresa internacional y ganabas bien. Era evidente que intentaba herirme con sus palabras, pero no me afectó en lo más mínimo. Ahora que lo pienso, tampoco había ningún mérito en que yo me casara contigo, dije, pensativa. Ernesto se enfureció. No te creas tan especial. Yo fui el que decidió abandonarte. Mi amante es cientos de veces más hermosa que tú, y hasta tuvo un hijo mío. ¿No te da rabia? Es una mujer muy superior a ti. No pude evitar sonreír con ironía. ¿Superior a mí, dices? Dicho esto, saqué una fotografía de mi bolso y la puse delante de Ernesto. ¿Esta es tu amante? Era la foto de una mujer atractiva, de poco más de 20 años. Los ojos de Ernesto se movieron nerviosamente de un lado a otro al verla. ¿Sabías de Nina? Sonreí dulcemente y le expliqué. No eres el único que quería el divorcio. Yo ya llevaba tiempo reuniendo pruebas. ¿Eres tan descuidado? ¿No sabías que la cámara del coche también graba el interior? Ernesto empalideció de repente. Pero yo continué. Una vez que descubrí en las grabaciones los días y horas en que te reunías con ella, lo demás fue fácil. Solo tuve que contratar a un investigador privado para recolectar pruebas. Fue muy sencillo identificar a la amante. Lo que sí me sorprendió fue descubrir que ya estaba embarazada. Cuando mencioné esto, Ernesto quedó paralizado. Sin embargo, pronto se recompuso y dijo con arrogancia. No te atrevas a hacerle nada. Nina está pasando por mucho tras dar a luz, y además es joven y sin dinero. Ni siquiera sabía que yo estaba casado. Puse una expresión exageradamente preocupada y arqueé las cejas. La defiendes con tantas ganas, debes amarla mucho. Ernesto infló el pecho con orgullo. Por supuesto. Ella es pura, hermosa y mi alma gemela. Protegeré a Nina y a nuestro hijo, pase lo que pase. Mientras Ernesto hablaba con emoción, saqué mi teléfono y puse a reproducir un video. Era una grabación de la cámara del coche, mostrando a Ernesto conduciendo con una Nina visiblemente embarazada en el asiento del copiloto. Gracias por llevarme a pasear hoy. La comida estuvo deliciosa también, decía Nina con una voz melosa. Ernesto, con una sonrisa arrogante, respondió. Eres tan dulce, qué buena chica. A lo que Nina respondió con un gesto infantil, haciendo un puchero. ¿De verdad? Apresúrate y divórciate de esa vieja bruja y conviértete en mi esposo, ¿sí? ¿El bebé nacerá pronto? Solo espera un poco más. Me encargaré de todo mientras ella está de viaje. Pronto podremos vivir felices juntos, los tres. Con el dinero de la casa y el coche, podremos llevar una vida de lujo. Detuve el video en ese momento y miré a Ernesto con una sonrisa irónica. Nina claramente sabía que estabas casado, ¿o no? Ernesto estaba lívido, incapaz de responder. Pero aún me quedaba una última carta. Por cierto, ¿eso de que es pura, qué significa exactamente? Ernesto gritó con desesperación. ¿Qué intentas decir? Saqué otro sobre y lo dejé caer frente a él.
Aquí tienes los resultados de la investigación sobre Nina. Míralos bien. Tiré varias fotografías al suelo. Ernesto comenzó a palidecer cada vez más mientras las revisaba. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos hombres? Las fotos mostraban pruebas de que Nina tenía relaciones con múltiples hombres. Había imágenes de ella abrazada a distintos hombres, entrando a hoteles y hasta asistiendo a controles prenatales con un hombre que no era Ernesto. Esa es la verdadera Nina, dije con frialdad. Se dedica a seducir streamers famosos para aprovecharse de ellos. Seguro que tú también empezaste como su fan, ¿no? Ernesto se quedó paralizado, sin poder pronunciar una palabra. Se dejó caer de rodillas, sosteniendo con manos temblorosas la foto de Nina. Parecía completamente devastado. Me incliné levemente hacia él y, con fingida compasión, le dije: Vaya. Planeabas criar a un hijo que tal vez ni siquiera sea tuyo. Ernesto murmuró, como si hablara para sí mismo. No. Nina me dijo que yo era el único. ¿Esto no puede estar pasando? Lo observé con una expresión impasible. Bueno, ¿puedo irme ahora? Ya no somos nada, ¿verdad? No hay más de qué hablar. Ernesto, de repente, pareció reaccionar y comenzó a gritar. Si no me hubieras mostrado esto, habría podido seguir viviendo feliz. Eres una maldita rencorosa. Ernesto me gritó con desesperación. Por tu culpa ya no puedo confiar en nada. No pude evitar suspirar con exasperación. Ese no es mi problema. ¿Te escuchas siquiera? Va. No importa. Aunque me divorcie de ti y termine con Nina, igual seguiré siendo feliz. Ahora tengo más de 2 millones de seguidores como streamer y gano más dinero que tú. Qué lástima, ¿eh? Perdiste a un esposo famoso. Te lo mereces. En ese momento, le sonreí dulcemente y le dije: ¿Por qué no revisas tu teléfono? ¿Eh? Dijo Ernesto, sacando su móvil con confianza. Pero a medida que lo revisaba, su rostro se iba poniendo cada vez más pálido. ¿Qué es esto? Tengo más de 1000 notificaciones. ¿Qué está pasando? Después de leer algunos mensajes, Ernesto me miró horrorizado. Carla, tú. Entonces, con la sonrisa más grande del día, le respondí: Sí. Esposé todo en internet. Que estabas casado, que tenías una amante y un hijo con ella, y lo miserable que fuiste conmigo. Ernesto soltó un grito que retumbó en todo el vestíbulo del aeropuerto. Las personas a nuestro alrededor comenzaron a mirarlo con curiosidad. Ahora sí, había perdido completamente la compostura. ¿Qué me has hecho? Mi reputación, mis seguidores. Me están llamando el peor hombre del mundo. Un traidor. No paran de llegarme mensajes de odio. Levanté mi teléfono juguetonamente frente a su cara. Por cierto, esta escena se está transmitiendo en vivo en este momento. Vaya. Ya hay más de 1 millón de espectadores. Ernesto intentó desesperadamente arrebatarme el móvil, pero ya era demasiado tarde. Sus gritos, sus insultos y su colapso emocional habían sido expuestos a todo el público. Mientras Ernesto se revolcaba en el suelo del aeropuerto, pasé tranquilamente a su lado y me dirigí a la parada de taxis. Después de ese día, Ernesto enfrentó una reacción masiva en línea. Inicialmente, su imagen pública era la de un streamer con una voz atractiva y una personalidad encantadora, aunque algo torpe, lo que le había ganado muchos seguidores, en su mayoría mujeres. Sin embargo, cuando se descubrió que había estado ocultando su matrimonio, sus fans femeninas lo sintieron como una traición. Y como si eso no fuera suficiente, la noticia de que tenía una amante y un hijo fuera del matrimonio indignó a sus seguidores masculinos, quienes lo acusaron de ser un infiel. La historia se volvió viral en todas las redes sociales. Ocultar su estado civil, engañar a su esposa con una amante y luego descubrir que ese hijo tal vez ni siquiera era suyo. Incluso las personas que nunca habían oído hablar de él antes encontraron la historia tan escandalosa que su nombre se volvió tendencia. Aunque Ernesto intentó publicar una disculpa cuidadosamente redactada en sus redes sociales, la indignación no desapareció. Su número de suscriptores cayó en picada y, al final,
Se vio obligado a suspender sus actividades como streamer. Un tiempo después, una tarde, mientras salía de mi oficina, me encontré con Ernesto esperándome en la entrada del edificio. Con lágrimas en los ojos, se arrojó a mis pies y me suplicó: no puedo seguir transmitiendo. No puedo ni siquiera salir a la calle. Carla, ayúdame. Eres la única a quien realmente amo. Volvamos a ser marido y mujer. Ante sus absurdas palabras, respondí con frialdad: si sigues acosándome, llamaré a la policía. No volví a ver a Ernesto después de eso. Tiempo después, me enteré de que el hijo que Nina había dado a luz no era de Ernesto. Después de mucho drama, ambos terminaron separándose. No tuve piedad y exigí compensación tanto a Ernesto como a Nina. Ernesto pagó con lo poco que le quedaba de ahorros, y Nina tuvo que pedir dinero prestado a sus padres para cubrir su parte. Por cierto, Nina intentó presionar a otro streamer, quien resultó ser el verdadero padre de su hijo, para que se casara con ella, pero fue rechazada. Según las últimas noticias, ahora está de regreso en casa de sus estrictos padres, criando sola a su bebé. Espero que, al menos, ese niño crezca sano y tenga un mejor futuro. ¿Y Ernesto? Después de pagarme la indemnización, quedó completamente arruinado. Además, las empresas con las que había firmado contratos de patrocinio le exigieron daños y perjuicios por afectar su imagen. Sin dinero y sin nadie a quien recurrir, intentó buscar apoyo en su familia, pero sus propios padres, personas decentes, le dieron la espalda y cortaron lazos con él. Así que, habiéndolo perdido todo, su reputación, su dinero, su familia, Ernesto ahora vive como un hombre destrozado en un pequeño y deteriorado apartamento. Aun sabiendo esto, no siento ninguna lástima por él. En cuanto a mí, volví a la vida de soltera y sigo dedicándome por completo a mi trabajo. No pude seguir viviendo en el departamento que había compartido con Ernesto, así que decidí venderlo. Para mi suerte, el valor de las propiedades había aumentado en los últimos años, así que obtuve una buena ganancia. También vendí el coche que Ernesto y Nina habían estado usando y con ese dinero compré uno nuevo. Cuando todo se calmó, mi hermana, quien me había ayudado en todo el proceso, me felicitó con una gran sonrisa. Bien hecho, Carla. Piensa en él como un perro rabioso que te mordió y olvídalo rápido. Pero esta vez, por favor, no elijas a un hombre solo porque es lindo, ¿de acuerdo? Este episodio me dejó una gran lección. Creo que ya terminé con la idea del matrimonio. Dedicarme a mi carrera es lo que mejor me sienta. Actualmente, vivo en un hermoso apartamento en una torre residencial recién adquirida. Y lo mejor es que este lugar permite mascotas. Ahora que mi trabajo se ha estabilizado, finalmente podré cumplir un sueño que siempre tuve. Voy a adoptar un gato. A partir de ahora, quiero valorar lo que realmente tengo y seguir adelante con una vida positiva y plena.